Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon ¿cómo? De lejos. De lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino extranjero. Bien, vamos a ocupar nuestros lugares. Muchas gracias, el Señor le bendiga. Aleluya. Este tema, fe sin gratitud, es una de las mayores virtudes dentro de la palabra del Señor. La fe es uno de los más importantes requisitos que todo ser humano necesita para poder agradar a Dios, porque dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es una gran virtud para los cristianos, pero muchas veces la fe pudiera estar contrapunteada con la gratitud, porque no es que estén peleadas, no es que estén separadas, porque estas dos virtudes deberían ser el complemento de las muchas virtudes que debieran de existir en los hijos e hijas de Dios que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero y nacidos de nuevo, porque es parte del paquete de la bendición de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Mas sin embargo, nos estamos dando cuenta, y tal vez espero que alguien más que yo nos hayamos dado cuenta, de que muchas veces la fe suple a la gratitud. La fe desplaza a la gratitud. Y alguien dirá: hermano, ¿esto es malo? Todo depende con el lente con que uno lo vea. Porque cuando nosotros ponemos atención a la fe, hermano, en todas las iglesias se predica fe. En todos los lugares por donde caminamos se habla de fe. La primera recomendación que se nos pide cuando empezamos a conocer a Dios es que tengamos fe. Pero muy pocos lugares y muy pocas personas nos enseñan a ser agradecidos con Dios. Y cuando no ponemos cuidado, al rato la fe desplaza la gratitud. Y vuelvo a repetir, si usted preguntara: ¿y eso es malo? Todo depende en dónde estemos nosotros colocados. Porque no debería de estar una sola de esas dos virtudes, sino que deberían de estar las dos acompañadas. Porque se recibe por fe, que la fe es obediencia, pero se agradece por amor, por correspondencia. ¿Cuántas personas habremos visto que solamente buscan recibir de Dios y cuando lo reciben jamás las vuelve usted a mirar? ¿Cuántas personas le han pedido a usted: ore por favor por mí, pídale a Dios por mí, porque a usted Dios sí le oye? Y de pronto nos damos cuenta que Dios le responde y jamás vuelven a buscarle. No usted, la ayuda de Dios. Y no agradecerle a usted, agradecerle a Dios, que es el que hace las cosas. Puede ser que haya fe para creer y para recibir, pero no haya agradecimiento para corresponder al amor que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Y eso, hermano, en la actualidad, en el cristianismo, se está convirtiendo en un peligro. Mucho se enseña de fe, pero poco se enseña de agradecimiento. Porque nuestro Señor aquí preguntó: ¿no fueron 10?
Mi poder no ajustó para sanar 10 enfermos. No eran 10. Solamente uno tuvo la capacidad de agradecer, y eso no estando obligado por ser extranjero, no conociéndome, no sabiendo de mi presencia, de mi dignidad, ni tampoco mi deidad. El extranjero tendrá que enseñarles a ustedes, preguntaría el Señor. La gratitud, hermano, es tan importante porque nos damos en cuenta que hoy la fe es más popular que la gratitud. Todos los grandes hombres que están en las plataformas, en las redes, se les puede conocer porque dicen todos, son grandes hombres, son grandes mujeres de fe. Pero a muy pocos conocemos por saber que son muy agradecidos con Dios. Porque ese es un riesgo también que conlleva la fe. Tener demasiada fe es bueno y es un requisito, no digo que esté mal. Pero tener demasiada fe sin agradecimiento puede convertirnos en personas lejanas a Dios. ¿Cómo, hermano? Sí. Ya leyó lo que dice San Mateo 7:21. Ayúdenme por favor a buscarlo, Gerardo. Mateo 7:21. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Sin fe Dios no nos responde. No. Si no hay fe, Dios no responde. Y mire, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad que es de mi Padre, que está en los cielos. Y el 22, por favor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Para poder profetizar se necesita fe. Si no hay fe, Dios no nos revela nada. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Para poder echar fuera demonios se necesita fe. Porque si no, no corremos ni a una pulga. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los milagros no los hacemos nosotros, vienen de Dios y necesitamos mucha fe para que eso pudiera suceder. Mas sin embargo, estos hombres lo hicieron, dialogando con el Señor, y vean lo que el Señor le respondió en el 23. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuándo es cuando a usted le cuesta más trabajo conocer a alguien? ¿Cuando está lejos o cuando está cerca? Cuando usted tiene una persona de lejos, será, parece. Pero cuando usted tiene una persona de cerca, usted es. ¿Por qué está seguro? Porque lo estoy mirando. Es. Y estas personas estaban lejos del Señor, tenían fe. Pero regresando a la base que tomábamos, mire lo que hicieron estos 10 leprosos. Dice la Escritura que estos 10 leprosos, dice en el verso 12, Jesús entraba a la aldea y estos 10 se pararon, ¿cómo? De lejos. Por eso dice el Señor, no los conocí. Porque el extranjero no tenía relación con el Señor, no tenía oportunidad con el Señor, no tenía obligación con el Señor, pues no lo conocía. Pero entre los otros 9 que estaban ahí, algo alcanzó a escuchar que dijo, estos 9, ese que va ahí se llama Jesús y hablan que hace demasiados milagros, probemos con él. Y dijo también entre los 9, vayamos, entonces yo puedo también hacer lo que ustedes hacen. Le dijo el Señor a sus discípulos, pueden beber de la copa que yo bebo. Ellos dijeron, sí podemos. Este leproso dijo también, si ustedes pueden creer, es la esperanza que tienen de ser librados, ayudados, yo también puedo creer. Y alcanzó a creer, pero el problema es que estaban de lejos. Y déjenme decirle que la fe, sin notarlo, nosotros muchas veces aleja a la gratitud de nosotros. Mucha gente se acerca a las iglesias y no precisamente agradecerle a Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Mucha gente va a las iglesias y no precisamente agradecerle a Dios.
Tenemos mucho que agradecer a Dios, pero la gente busca a Dios mayormente por conveniencia. No digo que lo haga usted. Yo digo que mucha gente lo hace así. ¿Por qué? Porque tiene problemas, porque tiene enfermedades, porque tiene necesidades. Y en un día le dice a alguien, mira, Dios es tu ayudador. Correcto, vamos a tu iglesia. Yo estoy en una situación tan difícil que acepto ir a la iglesia. Pero de pronto Dios me responde y jamás me vuelve a ver. De hecho, muchos yo conozco que estando en el pueblo de Dios, siendo nacidos de nuevo, que eso dijeron ellos, bautizados cuando menos, un día tuvieron problemas, Dios les libró y aún así se fueron de Dios. Y el Señor vuelve a preguntar, ¿no eran 10? Se habla de fe, se enseña de fe, se predica de fe, pero muy poco se recuerda de agradecer. Y hermano, esto puede convertirse en un problema para nosotros, porque dice el libro de Romanos 1:21 algo muy interesante. Mire, Romanos 1:21-22. Mire lo que dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, se fueron de donde estaba su ayuda, se fueron de donde estaba su bendición, solo porque una vez vieron el poder de Dios y ya no quisieron investigar más, ya no quisieron saber más. Este es un problema, que la fe desplaza el agradecimiento. Porque cuando la fe desplaza el agradecimiento, nosotros podríamos hasta humanizar nuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo, hermano? Lo que le voy a explicar en unos momentos. Sucede que de pronto yo puedo ser una persona con una enfermedad y de pronto yo puedo encontrarme a mi amigo que tenía años que no lo veía y conoce, se entera de mi enfermedad y me dice, mira que yo conozco un médico re bueno, te lo recomiendo. Yo voy con el médico me ayuda y luego yo regreso diciendo, ¡ay, qué suerte haberte encontrado, amigo! Si no te encuentro a ti, yo no sé qué haya sido de mi vida. Nos encontramos a una persona familiar X, mira que tengo este problema y esta necesidad. Pues tómate estas pastillitas, mira. Las pastillas no caen bien de pronto y nosotros nos ayudamos con esa necesidad que teníamos y después decimos, ay, benditas pastillas que me diste. Si no han sido por esas pastillas, yo no sé qué haya hecho con este problema que traía. Y se nos olvida que la palabra del Señor dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Que todo lo que nos suceda bueno en nuestra vida no es por la suerte, no es por la casualidad, no es por el banco, no es por el compañero que te encontraste, es porque viene directa del cielo y Dios va a mover todas las piezas aquí en la tierra, a tu amigo, tu familiar, tu conocido, por gracia para bendecir nuestras vidas. Y nosotros se lo vamos a atribuir a la suerte, a la distancia, a la familia, a la pastilla, a saber a quién. Y nos olvidamos de darle gracias a Dios. Solo imaginémonos un poco a Elías, hermano, cuando estaba en ese proceso de sequía, cuando el Señor le había ordenado que le impidiera al cielo que lloviera sobre la tierra. Y en medio de ese proceso, pues te sabe la historia. De pronto, ¿verdad? Dice la Escritura que el Señor le dijo, vete al arroyo del Querid. Por allá está Elías, sentado, esperando instrucciones. Llega la hora del almuerzo y bueno, ¿y ahora qué, Señor? Y de pronto ve que llegan cuervitos. Solo imaginémonos un poco si Elías hubiera humanizado sus respuestas, sus ayudas. Y pensara Elías, hombre, qué gran unción cuervística tengo yo. Hasta los cuervos me obedecen. Imagínese usted a ese hombre de Dios pensando que la casualidad o que tal vez los cuervos emigran con carne y con pan en sus bocas y lo llevan al arroyo del Querid. Solo imaginemos qué ridículo se escucha eso.
Cuando quien estaba detrás de esa bendición es nuestro Dios, nuestro Señor. Y a Moisés parado allí en pleno mar con el ejército de los egipcios detrás de él. Y de pronto los egipcios casi alcanzándolos y el pueblo preocupado. Moisés, ¿y qué vamos a hacer? Pues no se apuren. Aquí tengo una rama de pirul. Y me dijeron que con esta se sujetan todas las cosas. ¡Mar, ábrete! Hermano, si toda buena dádiva desciende de lo alto, nuestra razón nos debería de alcanzar para ser hijos agradecidos. No le digo que usted no lo sea, pero muchos le atribuyen la sanidad, el milagro a la pastilla, al yerbero, al médico, al fulano, al mengano, al perengano, y se olvidan de darle gracias a Dios. Y dice la Escritura, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Dios es todopoderoso. Amén. Él sana cáncer. Amén. Con radioterapia, sin radioterapia, con quimio, sin quimio, con pastilla, sin pastilla. Yo conozco casos que Dios ha usado lo que Él ha querido usar para sanar lo que sea. Y lo ha hecho. Porque Él no necesita de ninguna herramienta humana. Él es nuestro sanador, dice la palabra. Amén. El problema es que el ser humano humaniza la ayuda de Dios y le da la gloria. ¿Sabe qué? En ocasiones hasta los brujos. Yo conozco un caso cercano de una persona que se estaba muriendo en vida, ya se quería suicidar. Él tenía en su mente que el día que su esposa no se diera cuenta, se levantaba en la noche, abría la llave del gas, todos dormidos, y al día siguiente todos muertos. Eso pensaba él. Un día hubo una junta de poderes. De una iglesia mandaron llamar a un grupo de hermanas para que oraran por él, y fueron y oraron por él. Pero él dijo, no, ya estoy cansado, yo lo que quiero es morirme. Pero Dios te va a ayudar. No, yo para Dios ni que nada. Y de pronto oraron por él, al día siguiente amaneció y él ya tenía su ayuda. ¿De dónde encontrarla? Con un curandero. Sucede que Dios responde. ¿Y sabe quién se llevó la gloria? El curandero. Porque apenas amaneció, una nueva misericordia de Dios amaneció, y entonces ni chance dieron de entender, de asimilar que Dios les había respondido con la oración de las hermanitas que habían ido, pero él ya estaba dándole la gloria al curandero. Y hasta el día de hoy él cree que fue el curandero y dice que es cristiano. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por eso dice la Escritura que sus necios corazones se entenebrecieron y se creían sabios, pero fueron necios. Cuánta necedad hay en la tierra. Pero ya no vamos a decir nosotros, bendita la hora en que encontré al compañero, bendita la hora en que me diste aquella pastilla, bendita la hora cuando oramos y Dios nos respondió. Porque Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. No dice clama a mí y te voy a mandar las pastillas. Que si las quiere usar, benditas pastillas, porque Él las mandó. Pero es su voluntad, no es la pastilla. Gracias a Dios que el salmista nos sigue recordando a todos nosotros, los que creemos en el Señor, porque tenemos fe, ¿verdad que sí? Amén. Espero que no nos falte agradecimiento, porque han escaseado las acciones de gracias. Pero para eso es el mensaje el día de hoy, para recordar que Dios ama a quien es hijo agradecido e hija agradecida. Que no se nos pase la ocasión de darle gracias por lo que hace, porque estoy seguro que el Dios de la gloria sigue cumpliendo su palabra. Jesús dijo en un momento, yo hasta hoy trabajo y mi Padre también trabaja. Estoy seguro que Él sigue haciendo lo mismo. Amén. Él trabaja y Dios trabaja. De manera que cuando nosotros recibimos una bendición de Dios, no le podemos decir, es por el amigo, el compañero, el banco, ni mi dinero, porque ni mío es, pues una buena dádiva que vino de parte de Dios. Él no me dio a mí un cheque venido del cielo. Él me permitió la vida, primero la habilidad, el conocimiento, la gracia o a saber qué usó para bendecirme con ese trabajo o con esa provisión. Él me bendijo y se transformó en dinero. Pero no fue el dinero el que solucionó mi problema.
Esa dádiva vino de Dios. De manera que si recibimos algo bueno de parte de Dios, hermano, deberíamos de poder tener siempre en mente este pensamiento. Gracias, Dios mío. Como dijo el salmista, entrad por sus puertas. Cuando empezaron a entonar este coro dije, Señor, otra vez me abres puertas para tu palabra con esta alabanza, con este canto. Entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. ¿Por qué razón? Porque Él es el dador de todo lo que usted y yo tenemos. No soy muy inteligente, ni tampoco muy hábil para hacer lo que soy y tener lo que tengo. A Él le plació, a Él le gustó, y yo solamente tengo que agradecerlo. Yo solamente tengo que agradecerlo, porque de esa manera es como nosotros podemos agradecer. Se da cuenta que se puede creer en grupo, porque los 10 leprosos creyeron que Jesús les podía ayudar, pero se tiene que agradecer personalmente. Todos los seres humanos pueden creer en grupo, pero el agradecimiento es personal. Cuando estamos en la intimidad, cuando estamos con ese amor, porque es amor lo que lleva esa comunión de agradecimiento a nuestro Dios, es el amor quien lo mueve. El agradecimiento es el amor quien lo trabaja. La fe lo mueve la obediencia, pero a la gratitud la mueve el amor. Y en ese amor es que es personal. Dios y tú y Dios. Porque para poder hacer eso no necesitamos estar en grupo, en la intimidad, en nuestro devocional. Gracias, Señor, por este hogar donde vivo. Gracias por el trabajo que me permitiste realizar el día de hoy. Gracias por estas fuerzas, Señor, que a diferencia de otros pobres están teniendo problemas para poder tenerlas. A mí me las permitiste. Y no me jacto, te agradezco por las fuerzas y ayuda a quien no las tiene. Y comenzamos a agradecer. Hermano, cuando comenzamos a agradecer, nuestra lista de hablar con Dios ya se hizo grande. Porque tenemos bastantes cosas que agradecer. Uno que se jactaba, hasta agradeció que no era como los demás. Pero también quiso agradecer en su manera y en su forma. Pero usted y yo sí sabemos cómo agradecerle al Señor, hermano. Aquel leproso que regresó a agradecerle a nuestro Señor Jesús, cuando Jesús lo mira, hace la pregunta, ¿no eran 10? Solo uno. Y extranjero regresa a agradecer. Tal vez el leproso en su interior hubiera pensado, tal vez lo hizo, no lo sé, pero quiero imaginarme que el leproso pudo haber pensado, solo yo. Porque yo no me quiero conformar solo con ver un milagro. Yo sé que hay más en ti. Yo sé que hay poder más para nosotros de parte tuya para nuestras vidas. Yo no me conformo con ver un milagro tuyo. Yo sé que poder lo puedo ver todos los días. Y aquí estoy a tus pies, agradeciéndote el primero de muchos que vas a hacer, porque sé que me amas. Porque lo que me ha movido a venir a ti es el amor a través del agradecimiento. Y sin duda, el Señor le libró, porque como este leproso, también otro leproso se postró igual. Este hombre llegó y se postró, no lo conocía, era extranjero. Y la Biblia da testimonio también de otro leproso que llega, se postra delante del Señor, pero este le reconoce y le llama Señor, y luego se arrodilla delante de él, se postra y le dice las palabras, yo sé que puedes, tenía fe. Y le pregunta, solamente quiero saber si tú quieres. Tenía todas las cualidades. Y el Señor no le quedó otra más de que decir, quiero, sé limpio. Porque nosotros, a diferencia de otras personas, conocemos a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios aquí? Amén. Cuando menos poco podríamos conocer, porque a Dios hay que conocerlo cantidad, basta, y nunca acabaremos de conocerlo. Pero para poder nosotros conocer y
buscar más de Dios, siempre tenemos que estar en comunión con Él, agradecidos, agradecidos. Porque usted debe de pensar como pensó este leproso. Yo debo de pensar como pensó este leproso. En Dios hay más. Yo no me quedo con ver esto nada más. Yo no me quedo con este favor que me hizo. No, Él tiene más para mí. En Él hay más. Dios tiene más. Él dijo, yo tengo más. Gloria a Cristo. Él es todopoderoso. Amén. Todo lo puede. Con eso tiene más de lo que yo alcanzo a ver. Él ha hecho milagros que no he visto, pero los ha hecho. Así es, Señor. Y puede hacer milagros que tal vez por creerlo los voy a ver, pero cuando los vea, sean para mí o no sean para mí, yo los puedo agradecer. Porque entonces, siendo hijo de Dios o hija de Dios, aunque no haya recibido el favor directo para mí, lo puedo agradecer. Fíjese que yo conocí a una persona, desafortunadamente, que ya falleció, y hoy conozco una que no ha fallecido. Pero la primera que ya falleció, una mujer, en la primera iglesia donde yo me bauticé, esa mujer un día fue a una campaña de sanidad en la iglesia y iba en silla de ruedas, paralítica. Dios usó a un siervo de Dios para orar por ella y Dios la levantó de la silla de ruedas. Después de pasado el servicio de ese domingo, ya nunca volvió a ir a la iglesia esta mujer. Un día, la persona que cuidaba la iglesia, que vivían ahí para hacer el aseo y cuidar el edificio, la miró que pasó con una serie de personas acompañada. Iban totalmente ebrios. Y alguien le dijo, ¿qué no fue allí, en ese lugar a donde te trajimos y en donde pudiste caminar? Sí, hombre, vámonos. Y se fue. Al poco tiempo falleció. Yo no sé qué cuentas habrá tenido con el Señor y espero que haya tenido misericordia de ella. Pero se conformó solo con recibir un poquito de Dios. La mujer que llegó delante del Señor clamando por su hija y el Señor le dijo, no es bueno primero echarle el pan de los hijos a los perrillos. Le dijo las palabras que a Jesús le gusta escuchar. Le dijo, sí, pero también los perrillos comen de las migajas. Y si ahorita me dejas comer migajas, al rato voy a estar sentado en la mesa como el rey Joaquín comiendo pan en la mesa del rey. Porque Dios a sus hijos no les da migajas. Para conocer tal vez, para probar tal vez, pero para tener comunión es pan en la mesa del rey. Amén. Y esa mujer desafortunadamente tuvo que llegar a la presencia de Dios y yo ruego que Dios haya tenido misericordia de su vida. Pero hoy en día conozco también a otra mujer que Dios le libró 2 veces de una enfermedad que es incurable. Y el día de hoy sigue con problemas, sabe que hay un Dios, pero habiendo conocido a Dios, no le glorifica como Dios, ni le da gracias, sino que su necio corazón se volvió a envanecer y se volvió a ser necia. Y se está muriendo. Pero si un día pudiera recapacitar, reflexionar y con la poca vida, porque Dios es Dios de vivos. Amén. Y para el vivo es la esperanza, arrepentirse y ser agradecida con Dios, yo creo que Dios pudiera cambiar su situación. Porque Dios es un Dios de restauración, de comunión, de gracia y de misericordia. Y de lejos solamente pudiera haber fe, pero si no hay agradecimiento, hay oportunidades que un día Dios dice, ya. Hay una puerta que cuando yo cierro, nadie abre. Pero hay una puerta que cuando yo abro, nadie cierra. Póngase de pie, por favor.